Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, depende en donde estén. Estamos acá con un estreno, que es en este caso el auditor a la carta, ¿no? Básicamente un programa que lo que intenta es traer a responsables de compañías y entender un poco también qué es lo que esperan los responsables de compañía de nosotros. Es no entrar, en este caso, en una entropía de decir todos nos relacionamos con auditores y hacemos todas las cosas bien y de alguna forma necesitamos, ¿no? Como esa nueva función que tenemos nosotros de asesores de confianza, de entender a los interlocutores a los cuales nosotros vamos a dar también confianza, ¿no? Y en esta primera edición, y en este caso, obviamente, un reto total, ¿no? Porque yo siempre digo que el primero que arranca con el ciclo no sabe cómo es el ciclo, o sea, lo está marcando la impronta. En este caso tenemos a Eduardo Lopardo, quien es General Manager de McDonald's Argentina. En principio, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Javier, por invitarme, un gusto. Bueno, así que obviamente no sé si vamos a poder después subir más la vara, pero bueno, por lo menos si arrancamos, arrancamos obviamente con alguien con una experiencia y reputación, como para que a todos los auditores que estamos un poco escuchando esto, sepamos de primera mano, en este caso, lo que espera un directivo de una compañía de nosotros. Voy a hacer una pequeña introducción, un pequeño currículum de Eduardo, como para que quien no lo conoce lo conozca. Previo a la incorporación de Arcos Dorados, Eduardo Lopardo desarrolló más de 17 años de experiencia en Molinos Río de la Plata. A lo largo de su trayectoria adquirió un gran expertise en la industria de alimentos y bebidas en distintos roles, siendo su última responsabilidad la dirección ejecutiva del negocio de alimentos de esa compañía. Ingresó a Arcos Dorados en agosto del 2019 y mientras se encontraba llevando adelante un intensivo plan de entrenamiento para asumir su rol, comenzó en este caso la pandemia. En este periodo y hasta asumir en enero del 2021 su posición actual de director general de Argentina, ocupó la dirección de operaciones del mercado con responsabilidad sobre más de 200 locales de la compañía que posee en este caso en el país. Eduardo es contador público y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires, obtuvo el Executive MBA del IAE Business School, realizó diversos programas de capacitación ejecutiva en la Harvard Business School y en el Instituto de Empresas de Madrid, el IE Business School. Así que como vemos, obviamente muchísima experiencia y lo que en este caso nos interesa a nosotros en esta primera charla es, en este caso, su rol ejecutivo en lo que es McDonald's Argentina. Y quiero decir una cosita, Eduardo, que en principio, primero, gracias por aceptar y obviamente la primera vez que pensé en este ciclo, en realidad cuando pensé en este ciclo, es como que primero pensé en vos y después en el ciclo. ¿Y por qué? Porque eh, sabía y después tal vez nos contarás o nos dirás de tu experiencia previa en la función de auditoría interna, es decir, que de alguna forma vos muchos años atrás, pero tenés primero en la función de auditoría externa y después en la función de auditoría interna. O sea que obviamente conoces lo que hace un auditor interno, ¿no? Y eso de alguna forma es lo que em, yo valoraba porque ya tuviste una primera apreciación, ¿no? Y esto voy rapidito y ya te dejo con las primeras preguntas, pero yo recordaba una charla que tuve con el VP de auditoría interna de Bimbo, que nos comentaba precisamente cómo auditoría interna para él es una función fundamental y que tiene un programa desarrollado en el cual ejecutivos que tienen un potencial dentro de la organización sí o sí tienen que pasar por auditoría interna, ¿no? Entonces, obviamente, es un componente importante, ¿no? Y entonces, Eduardo, conociendo esto, conociendo ya tu experiencia previa con respecto a lo que es auditoría, acá va la primera pregunta que querría un poco hacerte, es, ¿qué pensás, eh, en este caso, Eduardo, que te aportó la función de auditoría externa o interna para poder estar actualmente en tu rol de manager general de McDonald's? Bueno, buenísimo. Buenísimo el ejemplo que decías recién de Bimbo, ¿no? Es decir, yo creo que fue una parte muy importante de mi formación profesional.
Yo primero hice, como te acordás, auditoría externa y después entré a Molinos Río de la Plata como auditor interno, donde estuve algo más de 2 años en alguna función de responsabilidad. Y, y yo como recuerdo dos grandes cosas, o sea, me formó mucho como para poder conocer a la organización. Molino es una compañía muy grande, muchas categorías de producto, muchas plantas, muchas operaciones, muchos negocios diferentes, ¿no? Y, y el estar en auditoría interna me permitió como entender a la organización, verla desde un lugar de perspectiva, desde estudiar sus diferentes funciones, revisar sus diferentes procesos, ¿no? Y poder ver como con perspectiva el todo, el negocio global, y desde ahí poder comprender mejor a la organización, comprender mejor el negocio de la organización, en este caso Molinos, y entender mejor las diferentes funciones, las interacciones entre las diferentes funciones y todos los procesos que hacen fluir a la gestión de la compañía. Así que diría que lo primero fue un gran aprendizaje, una muy buena escuela y una muy buena formación para entender en su conjunto lo que es una organización, su negocio, sus sistemas de administración, de control, sus grandes procesos y las interconexiones que tiene la organización. Que eso cuando por ahí ingresas en un determinado sector en una compañía, no tenés la posibilidad de estar como rotando y viendo diferentes funciones, diferentes circuitos, diferentes interacciones y cómo eso aporta valor a la gestión de la organización. Y lo otro, y que me parece que terminé de entender como muy bien en mi función de auditor interno, fue como el impacto que puede tener una, planificar adecuadamente el trabajo del auditor interno sobre la base de una buena evaluación de riesgos. Es decir, al momento de sentarnos a planificar y ver una compañía que no podías revisar en 6 meses, no podías dar la vuelta por toda la compañía en unos meses, sino que tenías que hacer muy bien la elección de, con los recursos que vos tenías, qué ibas a revisar y con qué frecuencia y con qué nivel de alcance o profundidad, ¿no? Y ahí es donde aprendí que una buena evaluación de riesgos, que incluye evidentemente conocer el negocio en profundidad, ¿no? Tener experiencia y entender el modelo de negocio para entender dónde están esos riesgos, ¿no? Para proteger un activo, para ganar dinero o para por ahí tener algunas pérdidas que pueda estar teniendo la compañía, ¿no? Más bien en términos de salvaguarda. Pero, pero te diría que ese proceso estratégico de planificación que requiere un conocimiento importante del negocio me pareció como clave para, no solamente para la función, sino también para aportar a la gestión de la compañía y me formó a mí también como profesional en esto de manejar riesgos y en esto de poder aprender o desarrollar ese nivel de sensibilidad de atención, ¿no? Perfecto, Eduardo. Em, Te voy a hacer la segunda pregunta. En realidad, este es un ciclo corto, son como una especie de pastillitas, pero que a los que están en la auditoría interna le van a servir un poco, ¿no? La segunda pregunta que te hago es, y que es importante, porque si queremos hacer, digamos, ser asesores de confianza, si queremos no solo proteger valor, sino que de alguna manera es multiplicar el valor de las organizaciones, obviamente tenemos que estar alineados con las líneas gerenciales. Entonces la pregunta es, ¿qué esperás como líder de la organización de la función de auditoría interna? Ok, bueno, yo creo que hay una primera cosa que está relacionada con lo que te decía recién y vos mencionabas, ¿no? De aseguramiento, de como que ganar confianza o tener la confiabilidad de que auditoría interna tiene una buena planificación y ejecución de su trabajo, protegiendo o habiendo evaluado bien los riesgos. Eso es lo primero, ¿no? Eso me parece que aporta mucho a la confianza del directivo en términos de poder decir, bueno, el trabajo de auditoría interna no solamente está revisando lo que tiene que revisar con el nivel de frecuencia y profundidad que, que se tiene que hacer y está contribuyendo a la construcción de ese ambiente de control que también es tan necesario en las organizaciones, ¿no? Recordemos también, o por lo menos mi experiencia en las organizaciones, no siempre los procesos o los sistemas de control son totalmente robustos, estamos en un entorno cambiante
constante y muchas veces se están incorporando nuevas operaciones, nuevas tecnologías, hay rotación de personal y se pierde expertise eh, de cosas que estaban acomodadas y que cuando se va, se produce esa pérdida de conocimiento, digamos, quedan algunas debilidades en evidencia o pueden quedar algunas debilidades en evidencia. Entonces, me parece que el trabajo de auditoría interna es fundamental para darnos confiabilidad, ¿no? Para darnos confiabilidad en términos de que los procesos, los sistemas de control, que la gestión está siendo eh, o está siendo ejecutada en un entorno de confianza importante. Eh, y después me parece también que, como te decía, el auditor interno en general tiene un muy buen conocimiento de la organización, ¿no? Tiene esa perspectiva, ¿no? Tiene esa formación y ese tiempo para entender no solamente las especificaciones o la especificidad del compliance y del procedimiento, sino también de tener la posibilidad de ver el todo, ¿no? Y de ahí me parece que es un socio muy importante como fuente de consulta eh, para, para cuando hay que revisar un circuito, cuando hay una operación nueva. Eh, yo te hago el ejemplo de, mira, esta semana, yo no sé cuándo sale esto, pero este próximo fin de semana eh, va a estar el festival de Lollapalooza. Y en el festival de Lollapalooza McDonald's va a instalar un restaurante, que es una mega operación, un restaurante de McDonald's temporario, solo 3 días. Va a haber más de 700 chicos trabajando ahí. Y, y bueno, auditoría interna forma parte de mi mesa para poder establecer esa nueva operación, ¿no? Yo me quedo tranquilo si auditoría interna tiene un punto de vista y con su nivel de independencia, pero viendo y siendo parte, ¿no? No a posteriori o post-mortem, sino de manera proactiva. Como para de alguna manera a mí como directivo darme confianza de que, bueno, es un punto de vista adicional que va a estar viendo la operación, que va a estar viendo cómo se ejecuta, que va a estar viendo la planificación y construcción del restaurante y todo cómo va a ser esa operación, la cobranza, la rendición, ¿no? Hay integración con un partner. Es decir, te pongo un ejemplo que va a ocurrir, digamos, que me sale en este momento y que yo sé que va a ocurrir este fin de semana pero que tiene que ver con la esencia de lo que yo creo que donde debe estar la auditoría. Creo que la auditoría interna tiene que estar en la mesa, tiene que ser proactivo, tiene que estar conviviendo en la mesa con los problemas del directivo, ¿no? Como para aportar soluciones y no necesariamente cuidar desde lejos esa independencia y venir como a posteriori. Eh, entonces, creo que hay un conocimiento y que ese conocimiento nos puede servir y nos tiene que servir para mejorar la manera de gestionar, para mejorar nuestros sistemas y mejorar nuestro nivel de seguridad también. Me quedo con esa parte y es como, para resumir, muy simple, ¿no? Muy, pero bueno, los necesitas al pie del cañón, ¿no? Necesitas que estén ahí, ¿no? Y que no solo como a veces, ¿no? Como a veces la clásica de el auditor viene a hacer la autopsia, ¿no? Ya después pasaron 3 días de Lollapalooza, te enterás que te robaron, que pasaron cosas, y no, la cosa era que estuvieras ahí junto, ¿no? Que lo pueda tener ahí a tu derecha o a tu izquierda también tomando o ayudándote a tomar decisiones, ¿no? Exactamente, lo dijiste mejor que yo, que en definitiva el informe de autoría después está, pero empieza a convivir esa revisión en vivo en el momento que se produjeron las cosas y no mucho más tarde como dijiste, ¿no? Un poco como una autopsia, ¿no? Y de una manera mucho más proactiva y agregando valor porque en vivo auditoría interna definitivamente genera valor. Perfecto. Bueno, Eduardo, nada, mil gracias por esta pastillita, por estas dos respuestas, por tu visión de qué opinás vos, de cómo te puede estar ayudando Auditoría Interna, que para los que están escuchando les va a venir muy bien bueno, para saber estos nuevos roles que nos están exigiendo, no solo ser meros auditores, sino también, obviamente, empezar a aportar valor, además de preservarlo en las organizaciones. Así que te agradezco, sinceramente, sé de tu tiempo, de cosas que tenés que hacer, de haber destinado estos minutitos para estar aquí. Un placer enorme, Javier, como siempre, así que un gustazo y bueno, nos estamos viendo.
Contento de Nos- haber contribuido, mi mu- granito. Muchísimas gracias y a todos los que están viendo. Bueno, los invito al próximo episodio que próximamente estaré informando de El auditor a la carta. Muy buenos días o tardes a todos.